El caso Hinterkaifeck es tal vez uno de los misterios más brutales y enigmáticos de la historia alemana. El suceso ocurre alrededor de una finca bávara a poco más de una hora de Múnich, la cual era propiedad de la familia Gruber, conformada por sus 5 miembros, Andreas y Casilia, una pareja de unos 60 y 70 años de edad, su hija Victoria de unos 35, con sus 2 hijos, Casilia de 7 y Joseph de 2 años respectivamente. El lugar era relativamente sereno y se encontraba algo aislado del pueblo más cercano, Kaifeck. De hecho, el nombre Hinterkaifeck nunca fue el de la granja en sí, sino más bien se utilizaba para describir su ubicación. Si bien la familia era relativamente tranquila, se rumoreaba que Andreas tenía comportamientos hostiles, sobre todo hacia su esposa, además de ser acusado de mantener relaciones incestuosas con su propia hija, especulando así que concebieron a su hijo Joseph. El misterio de la granja comenzó cuando una ama de llaves que trabajaba en el lugar renunció de manera abrupta e inmediata. Según su relato, escuchaba ruidos extraños como voces y pasos que provenían del ático, alegando así que la casa estaba completamente embrujada. De hecho, 6 meses después, en marzo de 1922, Andreas había comentado a uno de sus vecinos que vio extrañas huellas que provenían del bosque y se dirigían directamente hacia su casa, así como también haber escuchado ruidos en el ático y encontrar un periódico en la puerta de su casa que nadie en la familia reconocía. El 30 de marzo, un juego de llaves había desaparecido misteriosamente, y en la búsqueda de las mismas, Andreas encontró señales de forcejeo en su cuarto de herramientas. Al día siguiente, el 31 de marzo, ingresaría una nueva ama de llaves debido a todo lo sucedido, y marcaría así el último día de tranquilidad en la granja. El 4 de abril de 1922, los vecinos de los Grubers comenzaron a preocuparse ya que no los veían hace ya varios días. Se percataron que ninguno había ido a la iglesia, la pequeña Casilia no había ido a la escuela y el correo se comenzaba a acumular. Algunos habitantes se asomaron a la casa, pero nadie parecía responder. Después de echar un vistazo por el exterior, decidieron inspeccionar el granero, y al abrir las puertas, un nauseabundo olor los invadió. Descubrieron los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija y su nieta, que se encontraban apilados en un montículo de heno. Comenzaron a buscar desesperadamente a Joseph, el niño de 2 años que no se encontraba entre ellos. Entraron a la casa por la fuerza, subieron las escaleras y al entrar a uno de los cuartos, se percataron que el pequeño yacía junto a la nueva ama de llaves, ambos sin vida. Llamaron a las autoridades y reportaron un total de 6 muertes en la granja. Las autopsias preliminares mostraron que las víctimas sufrieron traumatismos provocados por un pico o una especie de azuela, una herramienta que se utilizaba para tallar madera. Habían perecido entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, ya que la mayoría vestía ropa de cama excepto Victoria y su hija. La policía remarcó un detalle acerca de los cuerpos, ya que habían sido tapados de maneras diferentes. Por ejemplo, los que estaban en el granero se encontraban cubiertos de heno. La ama de llaves tenía encima unas sábanas que la cubrían completamente y Joseph fue tapado con una falda de su madre, casi como expresando cierta pena por parte del asesino o tal vez dando a entender que probablemente los conocía. Otro análisis del caso reveló que varios vecinos vieron salir humo de la chimenea. Se encontró evidencia de que usó una de las camas y también comió en la cocina. Además, los animales de la granja se encontraban bien alimentados, las vacas fueron ordeñadas y el perro de la familia se encontraba atado pero en buen estado, dando a entender que quien habría cometido el crimen se quedó varios días viviendo en la casa antes de huir de la escena. En un principio, la policía presumió que pudo haber sido un robo que terminó con la vida de la familia, pero esto fue descartado después de encontrar una gran suma de dinero y joyas dentro de la casa.
Tiempo después, comenzaron a sospechar de alguien llamado Lawrence Schlittenbauer, quien habría sido un pretendiente de Victoria y a quien ella misma proclamaba como el padre de Joseph. Algunos vecinos que confirmaron la participación de Lawrence en la búsqueda de la familia dieron detalles desconcertantes acerca del conocimiento anormal que éste tenía sobre la propiedad. El perro de la familia, que se encontraba atado en el granero, no dejaba de ladrarle en todo el tiempo que él se encontraba en el lugar. Además, uno de los vecinos destacó su falta de asombro al ver los cuerpos de las víctimas. A pesar de todo eso, no pudieron encontrar evidencias concretas que lo relacionaran con el crimen, así que por ende nunca fue detenido. Otro sospechoso fue Carl Gabriel, el ex marido de Victoria, quien supuestamente habría muerto en batalla en 1914, pero su cuerpo nunca habría sido encontrado, suponiendo así que tal vez todavía estaba con vida. Varias personas afirmaron haber visto a un soldado ruso que confirmaba ser el autor del crimen. A pesar de que la historia fue alimentada por décadas, la policía descartó el informe, ya que los propios camaradas de Carl dijeron haberlo visto morir en la guerra. Se habló también de la antigua ama de llaves que había renunciado 6 meses antes del suceso, pero no pudieron obtener mucha información ni evidencias. El autor Bill James alegaba que un hombre llamado Paul Müller podría haber sido el autor del crimen, ya que repetía ciertos patrones en sus asesinatos, muy similares a los que sufrió la familia. Así también se llegó a sospechar de un prófugo del hospital mental de Günzburgo, de unos hermanos que solían trabajar como agricultores en la granja y hasta extremistas políticos. Pero muchas fueron las especulaciones sin evidencias concretas. A pesar de ser un caso muy famoso, nunca se pudo llegar a una respuesta final. En 2007, estudiantes de la Academia de Policía investigaron el caso con tecnología avanzada, pero a pesar de los esfuerzos no pudieron llegar a ninguna conclusión. En sí, la escena del crimen fue contaminada por muchos de los vecinos que ingresaron en la zona. Las evidencias que pudieron recolectar se perdieron. Hubo una ausencia de profesionales forenses en el caso y por ende no se tomaron huellas dactilares a pesar de ser una práctica común en ese momento. Varios sospechosos y testigos murieron con el pasar del tiempo. Y si bien los estudiantes coincidieron en un principal sospechoso, su identidad nunca fue revelada. La granja fue demolida en 1923. Dejando solo un santuario en nombre de las víctimas. Hoy en día, el misterio de Hinterkaifeck se convirtió en una leyenda que logró inspirar a varios libros y películas, viviendo como un recuerdo atroz y desconcertante para los habitantes de Alemania, dejándonos con un sinfín de preguntas y teorías.